Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Chiniers. Soy Adriana y estás en Los 40, un cuento chino. De una u otra manera, no de la que esperábamos, pero de alguna forma, hoy se estrena Mulan. ¡Ja! Todas las familias deben aportar un hombre para luchar. Eres un héroe de guerra. Tú ya has hecho enormes sacrificios. Mi padre no puede luchar. Yo lo haré en su lugar. La historia de Mulan, en resumen, te la sabes. Una jovencita que coge las armas de su padre y se va a la guerra. Pero la leyenda de Mulan tiene muchas versiones. En 1998, Disney trajo la película de Mulan a nuestras pantallas. Mis ojos pueden ver a través de tu armadura. ¡Ay! En su afán de convertir esas películas antiguas de dibujos animados en vida real, ya lo ha hecho con películas como Aladín, El Rey León, El Libro de la Selva y otras, Disney trae de nuevo a la actualidad y pone de moda de nuevo Mulan. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy, pero no de la película, de la leyenda y sus versiones. La leyenda de Mulan forma parte de la tradición oral y colectiva del pueblo chino. Esta guerrera tiene más de 15 siglos de antigüedad. Estuvo presente durante la dinastía de los Wei del Norte, en el siglo aproximadamente entre el 4 y el 6 después de Cristo. Esta leyenda circulará oralmente de boca en boca durante muchísimos siglos. Y ya sabes tú que las cosas que van de boca en boca al final acaban desfigurándose. A ver, lo que llamamos tradicionalmente el teléfono escacharrado. Pero hay algunas que durante los siglos permanecen. ¿Cuáles son esas cosas que permanecen en la leyenda de Mulan? Vamos a verlo. En la leyenda siempre hay una muchacha, Mulan. Siempre sustituye en la guerra a su padre que está mayor y enfermo. La familia tiene entre una o dos hijas y un niño pequeño. Se va a la lucha contra los invasores. Se disfraza de hombre, se convierte en un guerrero. A los 12 años vuelve a su casa, se quita la armadura y vuelve a ser mujer. A ver, que nunca había dejado de serlo, pero ya me entendéis. De la tradición oral pasamos a los primeros escritos que existen sobre la leyenda de Mulan. Un poema y una balada, recogidos por un poeta de la época llamado Wu Maochen, en un libro que se llama Las obras completas del Buró de la Música, del siglo XII aproximadamente. Estas dos obras se basan principalmente en la idea de la piedad filial, que es una de las principales bases del pensamiento de Confucio. Por esta idea, los hijos tienen que respetar a los padres por encima de todo. Nunca pueden dejarlos en vergüenza. Además de basarse en la piedad filial, también se basa en la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que se demuestra en el último párrafo de la balada. Las patas del conejo saltan más. Los ojos de la coneja son más pequeños. Pero si ambos corren por el campo, ¿quién logra distinguir al macho de la hembra? Déjame en los comentarios lo que opinas sobre esta última estrofa de la balada. Te doy un dato más para que veas lo importante que es la leyenda de Mulan en el pueblo chino. Esta balada la tienen que aprender todos los niños chinos y habitualmente la recitan en clase. Tenemos que esperar hasta la dinastía Ming para que la leyenda pase de la escritura al teatro, de la mano de un señor que se llamaba Su Wei. El problema es que en esta obra de teatro no se destaca para nada la valentía de Mulan, solo se fijan en su belleza. Se trata a Mulan como un simple objeto. Años más tarde, con la llegada de la dinastía Xin, son muchos los que escriben acerca de la leyenda de Mulan, destacando sobre todo su valentía, su patriotismo. No hay que olvidarse que Mulan lucha principalmente por su familia, pero también por su patria. Con la llegada del siglo XX, Mulan, además de patriótica, se convierte, atención, en feminista, porque el gobierno chino promueve con la figura de Mulan que las mujeres se alisten al ejército. Los invasores japoneses están atacando China y no hay suficientes hombres para poder defender el país. La mujer se alista en el ejército por dos cosas. Una, para proteger a su familia y a su país, y otra, para conseguir la libertad, porque así iban a ganar un poquito de dinero y ya no iban a necesitar a ningún hombre. También es en este siglo cuando se hace la primera ópera acerca de Mulan, en la ópera de Pekín, que es famosísima. En este momento aparece la figura de Mushu, nuestro querido Mushu, pero no es un dragón, es su primo. Y Mulan
otra vez defendiendo a su familia, es la que va a la guerra porque su primo no tiene valor y no quiere ir. Después de esta primera ópera, hacen muchas otras, pero destaca una entre ellas, una que se hace en 1917 de la mano de Mei Lanfang, un famosísimo actor de ópera, bueno, actor no, cantante de ópera chino. Este señor es un hombre, obviamente, pero en la obra sale de mujer, pero es que no solo eso, primero sale de mujer, luego se supone que se disfraza de hombre para ir a la guerra y luego vuelve a ser una mujer. Lo que quería destacar Mei Lanfang en esta obra era que los hombres y las mujeres tienen exactamente las mismas condiciones. Llegamos a los años 20, a 1920, y es entonces cuando se hace la primera película de Mulan en Asia. A partir de ahí se sucede una tras otra, hay muchísimas versiones. En 1998, como te he dicho al principio del vídeo, es cuando Mulan llega a nuestras vidas, a Occidente. Pero, ¿qué les parece esa versión de Disney a los chinos? Pues básicamente el resumen es que no les gustó absolutamente nada. La leyenda de Mulan está basada, como te dije antes, en la piedad filial, y en la película esto no se refleja en ningún momento. Mulan, en la película de Disney, es una niña traviesa que se fuga sin pedirle permiso a su padre. Por un buen motivo, sí, pero se fuga sin pedir permiso. Y eso en la leyenda sería totalmente imposible. Tienes que pedirle permiso a tu padre para absolutamente todo. Así que los chinos simplemente dijeron, una de las críticas, que Mulan era una película estadounidense con adornos chinos. La versión de Mulan que se estrena hoy en Disney Plus, si quieres saber por qué se estrena en Disney Plus y no en el cine de tu barrio, te dejo por aquí el vídeo donde lo explicamos, tiene muchísimo que ofrecer. Ha creado muchísimo hype, tanto en Occidente como en Oriente. Y no se sabe si en esta versión se va a ir más por la leyenda exacta de la piedad filial o por una película china, o sea, por una película estadounidense con adornitos chinos. Lo veremos. Si quieres que haga un vídeo reaccionando a la película de Mulan que se estrena hoy, repito, en Disney Plus, pues solo tienes que dejármelo a los comentarios y lo haré, porque de todas maneras tendré que gastarme el dinero y verla. Otra cosa que te quería comentar es la banda sonora, muy recomendable, sobre todo la canción del Último Guerrero de Cristina Aguilera. En ella se ve claramente que Mulan quiere convertirse en un guerrero, pero que tiene miedo, como tendríamos todos. Para acabar este vídeo, una reflexión. Mulan está de moda. Mulan sigue estando de moda, tanto en Occidente como en Oriente. Deberían de existir más mujeres como Mulan, valientes, feministas y virtuosas. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar hacia arriba aquí abajo. Te recuerdo que este vídeo forma parte de esos 5 en los que tienes que comentar a muerte si quieres participar en el sorteo que estamos haciendo ahora mismo, Super Chinese, la aplicación para aprender chino, y los 40, un cuento chino, toda esta nuestra comunidad. Acuérdate de lo que te he dicho, darle al like, comentar y sobre todo también para que vean esta historia, esta leyenda de Mulan, más personas, más chiniers o futuros chiniers, coge este vídeo y échalo a las redes sociales y a WhatsApp y a todo para que lo vea tu amigo, tu hermana, tu cuñado, quien sea. Saichen, hasta el próximo vídeo.